Hola, hola, buenos días, buenas noches o buenas tardes, dependiendo de a qué hora están viendo o escuchando este podcast. Bienvenidos a un nuevo En el Sillón Dental. El día de hoy tenemos el grato honor de contar con el doctor Alfredo Carrillo. Y bueno, cada vez estamos más emocionados por la calidad y lo grande que son estos doctores que nos están visitando. Doctor, un placer tenerlo aquí en el Sillón Dental. Bienvenido. El placer es mío, doctora Stephanie. Antes que nada, felicitarte por esta iniciativa de educación. Yo siempre celebro a los colegas que buscan transmitir información. Creo que es algo sumamente necesario en nuestros días. Las redes sociales y las plataformas de streaming son un aliado muy grande para nosotros para poder difundir realmente lo que nosotros pensamos que es la odontología de este nuevo siglo, del siglo XXI. Correcto, doctor. Muchísimas gracias y antes de empezar vamos a presentar al el doctor Alfredo Carrillo, es paraguayo. Voy a hacer un pequeño resumen académico del doctor. Es doctor en odontología por la Universidad Autónoma de Paraguay. Es especialista en odontopediatría y salud comunitaria. Tiene un máster en odontopediatría de la Facultad de Odontología y el Centro de Investigaciones de São Leopoldo, MACDIC, Brasil. Autor de artículos científicos y capítulos de libros de odontopediatría. Es creador de la Academia de Mínima Intervención Online y es socio fundador del movimiento Bájale a la Fresa. Adicional a eso, ha dictado conferencias en Paraguay, Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil, España, Argentina, Costa Rica, México y Estados Unidos. Bueno, doctor, de nuevo bienvenido a En el Sillón Dental. Y bueno, vamos a iniciar con estas preguntas que me encantaron. Básicamente el podcast de hoy lo vamos a dirigir lo que nadie nos dice o te dice sobre la caries dental. Doc, vamos a iniciar al tiro. ¿Es verdad que no todas las lesiones de caries necesitan ser tratadas con el famoso torno? También se le conoce como turbina, lo que suena, tira agua. Cuéntenos un poquitito sobre eso, Doc. Correcto, doctora Stephanie. Yo dividiría esta pregunta o esta respuesta, en este caso, en dos partes. Primero, lo que vos dijiste es muy claro, lesiones de caries. Y eso es muy importante que los pacientes que nos están viendo, que nos están escuchando en las diferentes plataformas, sepan cuál es la diferencia entre lesión y enfermedad. La caries es la enfermedad y las lesiones, que es lo que nosotros vemos en la boca de cada uno de nuestros pacientes, son las lesiones. Las lesiones son las consecuencias o las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Entonces es muy importante que el paciente tenga clara esa diferenciación. La enfermedad es la caries y lo que vemos en la boca en cada uno de los dientes son las lesiones. Y con respecto a la pregunta de si todas las lesiones necesitan ser tratadas con el famoso torno, no es necesario. Siempre que yo detecte una lesión en una fase inicial, o sea, una lesión que está comenzando, tengo muchas alternativas a nivel de consultorio que pueden acompañar siempre el cambio de hábitos que yo necesito en los pacientes, pero sin necesidad de ser invasivos. Entonces, para todos los pacientes, esta es una información muy importante, que no porque tenga una lesión, esta lesión sí o sí necesita ser intervenida de manera invasiva. Correcto, doctor. Entonces, ahí tenemos las dos diferencias. Uno es la caries, que es como la enfermedad, y lo que comentó, la lesión de caries es la consecuencia. Doc, si pudiésemos clasificar de forma sencilla para estos pacientes, esto que me acaba de comentar, ¿cómo un paciente podría tener ese conocimiento de qué es una lesión inicial y qué es una lesión avanzada? ¿Qué lesión necesita utilizar el torno y cuál no, doctor? Siendo muy práctico a nivel de los pacientes, una lesión inicial es aquella que ha comenzado, pero que no ha tenido todavía una cavidad o, para hablar mal y pronto, un agujero. Y para que la gente lo entienda bien, una lesión inicial generalmente todavía no se siente como un hoyo en el diente. Entonces, cuando yo tengo una lesión que ya ha comenzado, que ya nuestro odontólogo de cabecera puede detectar una lesión, pero que todavía no hay un hoyo, un agujero o una cavidad, entonces es una lesión que tiene alternativas diferentes a la intervención con la alta rotación, la turbina o el torno, como bien dijiste al comienzo. Ahora, cuando ya tengo una lesión más avanzada es donde generalmente se forma esa cavidad. Y cuando yo tengo una cavidad, ¿cuál es el problema? Que no es accesible al cepillado del paciente. O sea, el paciente no puede eliminar totalmente los restos de comida que quedan retenidos en ese diente que tiene una cavidad, que tiene un agujero, que tiene un hoyo. Por lo tanto, esa lesión, a pesar de un buen cepillado, puede seguir avanzando. Esos son los casos en donde generalmente ofrecemos una restauración, que es la limpieza de esa cavidad y la colocación de un material restaurador. Súper.
Doc, respecto físicamente o cómo se ve, ¿qué característica puede tener una lesión inicial? Una lesión inicial generalmente, como dijimos, ya no tiene aún un hoyo, un agujero, pero sí tiene un cambio de coloración. Entonces, ¿Vale? cuando nosotros vemos una alteración en alguna zona del diente en cuanto a su coloración, en cuanto a su translucidez, vemos algo diferente como una mancha, entonces ese es un signo de que puede estar comenzando una lesión de caries. Ya todavía en un estado inicial, y ese es un momento donde si bien ya el diente está afectado por la enfermedad, todavía tenemos muchas alternativas antes de recurrir a una intervención operatoria. Doc, y muy importante, quizás podemos también recalcar que quizás o no, el paciente no va a tener ninguna sintomatología o ningún dolor en esas lesiones iniciales, ¿cierto? La mayoría pasa desapercibida. Exactamente, todavía el esmalte no se ha roto, que generalmente para que la gente entienda, el esmalte sería como el escudo del diente, lo que protege al diente de estímulos externos, como podrían ser estímulos térmicos, algo caliente, algo frío, o podrían ser algo dulce, ¿sí? Entonces, el esmalte es el que protege al resto del diente. Cuando yo tengo una cavidad, un agujero, estoy perdiendo esmalte y ya no tengo ese escudo protector, y entonces empiezo a sentir el nervio del diente empieza a sentir estos estímulos que acabamos de mencionar y el paciente empieza a tener sintomatología al comienzo de corta duración, pero ya a medida que eso va avanzando, los dolores se hacen más intensos y tienden a durar más en el tiempo. Entonces, es muy importante que el paciente se haga sus chequeos justamente por eso, para que si hay zonas donde no tenemos acceso visual como pacientes de un cambio de coloración, el profesional pueda detectar una lesión que está comenzando. Claro. Entonces allí es cuando la prevención es lo más importante y como dice usted, acudir con el profesional de cabecera o de confianza para poder detectar estas lesiones. Doc, no sé si le pasó en un inicio de su carrera, quizás ahora que usted utiliza su plataforma para comunicar, el paciente no tiene conocimiento. Realmente a mí me ha tocado vivir esos pacientes que me llegan con lesiones iniciales como las que describió, que efectivamente hay cambio de coloración, no hay un agujero, pero el paciente siente que si yo, por ejemplo, tomo la decisión de ocupar un sellante dental, el paciente siente que estamos como subtratando la pieza y me han llegado a decir, pero ¿por qué no ocupó la turbina? A mí, en líneas generales, me ha causado mucho ruido y he entendido de que por eso paso mucho tiempo conversando con mis pacientes y por eso queremos generar estas plataformas, porque no sé si a usted también le pasó, doctor. Sí, claro que sí. No pasa solamente por la concientización de los colegas, sino que pasa también por la concientización de los pacientes. Los pacientes tienen esa falsa impresión de que aquel profesional que interviene de manera mecánica la pieza dental es aquel profesional que realmente está haciendo algo por su salud. Y no es así, esa es una creencia que nosotros mismos los odontólogos fomentamos desde las universidades. Porque, Stephanie, si te das cuenta, la mayor cantidad de las horas que le dedicamos al estudio en la Facultad de Odontología tienen que ver con intervenciones mecánicas en el diente y no el conocimiento acabado de lo que es la enfermedad y lo que es peor, no nos enseñan tampoco a cómo cambiar los hábitos del paciente, que es algo muy difícil hoy en día. Entonces, este cambio de paradigmas, este cambio de conceptos que estamos viviendo en odontología, a mi entender, está demorando mucho más de lo que debería. Entonces, por eso es que tenemos que utilizar este tipo de herramientas digitales para tratar de llegar a más personas. Antes no teníamos esta posibilidad, debíamos hacer charlas, conferencias presenciales y hoy tenemos la posibilidad de llegar a millones de personas en el mundo y que por lo menos empecemos a sembrar una semilla para que las generaciones venideras no tengan los problemas que están teniendo estas generaciones. Correcto, doctor. Básicamente, entonces, para resumir, es esto. Existen lesiones iniciales y existen lesiones avanzadas. Si tú como paciente tú puedes observar, normalmente se observan en la parte inferior, porque como abren la boca se lo pueden ver. Si ven un diente que tiene un color, un cambio de coloración, una mancha y que no hay agujero, es una señal de alerta. Igual recuerden que lo más importante, como comenta el doctor, es el cambio, o sea, que ustedes entiendan que ya en la actualidad, doctor, desde hace mucho tiempo, ¿no? Se manejan estas desde los 2002, creo que fue que se creó el ICDAS, ¿no, doc? Sí, Aproximadamente. correcto, del 2004. Bueno, imagínense, o sea, muchísimos años. Perfecto, doc. Entonces,
Otra pregunta que tengo por aquí, ¿podría estar pasando que muchos pacientes reciben tratamientos que en realidad no necesitan, doctor? Mientras estamos hablando nosotros aquí, Stephanie, hay alguien que está interviniendo un diente que no es necesario intervenir. Lastimosamente, en odontología, como ocurre en muchísimas otras áreas, el cambio de los conceptos antiguos que por muchos años guiaron nuestra profesión, ese cambio está demorando mucho. Y a mí me llama la atención, por ejemplo, en tecnología informática, los cambios son mucho más rápidos. Los softwares que se usaban hace 5 años ya son obsoletos hoy en día. Nadie usa software de hace 5 años. Y en odontología seguimos teniendo como guía conceptos de hace 120 años. Y la odontología cambió muchísimo. Vos misma dijiste, hace unas cuantas décadas, la odontología dio un vuelco impresionante en la manera en que tratamos y entendemos la caries dental. Y eso tiene mucho que ver con que los programas de estudio de las universidades no están siendo renovados a la velocidad que necesitan ser renovados. O sea, hay muchos programas de estudio que en 30 años no cambiaron una sola coma, a pesar del avance en la literatura científica que tenemos hoy en odontología. Ya, entonces en este caso podríamos enfocarnos, Doc, en que las universidades, y más en Latinoamérica, Doc. Yo soy egresada de Venezuela y realmente a mí me hablaron de Black, ¿vale? ICDAS lo vi como muy por encima en su momento. Ahora, hace poco estuve viendo que hubo un cambio en la facultad y sí veo que ahora les están enseñando mucho el tema de cariología, cosa que yo no lo viví. Yo cuando llegué a Chile, yo estuve de intercambio aquí, ahí sí tuve la oportunidad de vivir lo que era la cariología y me sorprendió demasiado. Es increíble todo lo que podemos hacer para evitar y que es mucho mejor que ya irnos al tratamiento directamente, doctor. Lo bueno que tuviste tú, doctora, es que tuviste una mentalidad de que se puede cambiar, pero esa no es la realidad de muchos colegas que se formaron con esos conceptos de Black, con los conceptos antiguos, y que ahora están expuestos a esta nueva información, pero ya están acostumbrados. Por muchos años trabajaron en su consultorio de la manera antigua y ya no están dispuestos a cambiar. Por eso que es importante que los programas de las universidades se actualicen, porque muchas personas terminan la universidad, se gradúan de odontólogos y están totalmente desactualizados. Y ahí son muy pocos los colegas, muy pequeño el porcentaje de colegas que buscan la constante actualización fuera de la universidad, una vez que terminaron la facultad de odontología. Entonces es muy importante que desde el vamos tengamos acceso a la información correcta y es lo que dice la literatura científica actual. Súper. Doc, ¿nos puede comentar qué es exactamente o cómo le podríamos explicar a un paciente? ¿Qué es la odontología de mínima intervención, doctor? Bueno, a mí vas a encontrar muchas definiciones de odontología de mínima intervención, doctora, y la mayoría de ellas tiene la palabra filosofía, que es finalmente una filosofía, una corriente, una línea de pensamiento. Y yo estoy ya un poco en contra de llamarle filosofía, porque lo que necesitamos realmente es que deje de estar como una teoría en nuestra cabeza y pasemos a tomar acción sobre esto que sabemos. Entonces, básicamente, tanto para odontólogos como para pacientes, la odontología de mínima intervención es un conjunto de acciones que busca que el paciente llegue a la tercera edad con dientes funcionales. Y parece una definición simple, pero trae mucha información. O sea, primero identifica cuál es el problema, la realidad de un gran porcentaje de la población en Latinoamérica que llega a la tercera edad con muchas piezas dentarias perdidas, si no son todas las piezas dentarias perdidas, quiere decir que estamos encarando mal el problema. Si lo que queremos es que el paciente llegue a la tercera edad con dientes presentes en la boca, ¿por qué tenemos tan poco respeto por las estructuras dentarias y gastamos estas estructuras sin criterio y de manera muy invasiva? Entonces, básicamente, la mínima intervención nos ofrece alternativas antes de pensar directamente en invadir, en gastar un diente. Tenemos otras alternativas para detener el proceso que se ha iniciado, ya sea una lesión inicial o una lesión moderada. Entonces, nuestro objetivo como odontólogo es que el paciente llegue a la tercera edad, independientemente de qué edad tenga el paciente. Yo veo pacientes pediátricos y veo a un chico de 6 años y cuando veo ese primer molar, siento una responsabilidad de que ese niño que hoy tiene 6 años llegue a los 100 años con ese diente presente en la boca. Entonces, todo lo que haga yo y todo lo que logre que el paciente haga en su casa, porque este es un trabajo en conjunto, va a colaborar a que ese paciente llegue a la tercera edad con ese diente presente en su boca. Ese cambio de concepto de es un conjunto de acciones, que efectivamente si es una filosofía queda así como
no en la parte de acción, que es lo que queremos promover a nivel de los dentistas, los odontólogos, y poderlo transmitir a los pacientes. Y las acciones que, como comentó, se pueden hacer para que ya un paciente llegue a adulto mayor, un tercera edad, con todos sus piezas dentales. Doc, yo siempre le comento a los pacientes, a veces trato de hacer como analogías o que ellos puedan entender. Yo le digo, imagínate que tienes una infección en un dedo. Tú no vas a hacer que te lo corten solo por la infección, ¿cierto? Entonces, como para que ellos entiendan que el órgano dental es igual de importante que, por ejemplo, un dedo de la mano. Entonces los pacientes quedan como, ok, nunca lo había pensado, sino que piensan, tengo muchos, no importa que no tenga, que falte uno. Doc, respecto a esas acciones que comentó que puede hacer los pacientes en su casa, explicarle al paciente qué cosas tienen ellos en su poder para evitar que un diente llegue a tener una lesión de caries. Bueno, parecería muy fácil lo que te voy a decir, Stephanie, pero no es sencillo hacerlo. Son dos hábitos muy puntuales. Si el paciente controla la cantidad y la frecuencia de azúcar que consume en el día a día y logra que el cepillado y el uso del hilo dental sea de uso religioso todos los días, vamos a lograr controlar la enfermedad. Vamos a lograr prevenir la caries. Hoy se considera una enfermedad comportamental. Eso quiere decir que depende de los hábitos del paciente. Anteriormente se creía que era una enfermedad o la catalogábamos como una enfermedad infecciosa, pero nunca funcionó la caries como una enfermedad infecciosa. No es una bacteria externa al cuerpo humano que ingresa y produce una serie de manifestaciones clínicas, signos y síntomas. Porque esas bacterias están presentes en todas las personas. Entonces no funciona como una bacteria invasora, sino que son bacterias que son propias de la cavidad bucal. Pero los hábitos del paciente son los que van a causar el desequilibrio en esa población bacteriana que está dentro de nuestra boca. Por eso es que es importante el control de hábitos. Y hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que el paciente puede salir rehabilitado del consultorio con todas sus piezas restauradas e igual de enfermo a cuando ingresó. Y eso quiere decir que si no hacemos nada con respecto a los hábitos que enfermaron al paciente, el paciente va a venir en unos meses con lesiones nuevas, con manifestaciones clínicas nuevas y probablemente los tratamientos que hicimos fracasaron porque el paciente no logró cambiar los hábitos que lo enfermaron. Entonces, básicamente es control de la dieta, la alimentación del paciente, restricción en el consumo de azúcar. Eso no quiere decir prohibición, sino que controlar el consumo, que no sea algo desmedido, el cepillado y el uso dental diario por lo menos 2 veces al día. Vale, es muy importante eso que acaba de decir, porque todos los países, yo creo que donde estemos, es de muy fácil acceso el azúcar. Y la mayoría de los alimentos que inclusive dicen que son saludables, en su mayoría contienen azúcar. Entonces, el doctor dijo dos claves muy importantes. Dijo cantidad y frecuencia. Porque, claro, a mí me ha tocado, doctor, ver estos pacientes, por ejemplo, que son chef o trabajan en cocina. Entonces, ellos, por supuesto que al cocinar viven todo el tiempo haciendo el picoteo, entonces la frecuencia con la que consumen los alimentos como que nunca se detiene. No es lo mismo que pases todo el día consumiendo azúcares. Entonces, Doc, la cantidad, la frecuencia con la que se consume el azúcar, el cepillado, y podemos darle como un llamado de atención o alerta a los profesionales dentales. Si nosotros logramos que el paciente entienda cuál es la causa de por qué se genera la lesión de caries, vamos a hacer un impacto grande en su vida. Porque puede hacer una restauración espectacular, pero si no le enseñas a cepillarte, si no le explicas el hábito, el tema del azúcar, el paciente va a volver, como comenta el doctor, con nuevas lesiones. Y algo muy válido, doctora, que creo que también podemos usar como herramienta para la concientización de los pacientes, es que el azúcar no solamente tiene que ver con la enfermedad caries, sino que tiene que ver con muchas otras enfermedades. Hoy la obesidad está considerada una enfermedad también y el azúcar es uno de los principales problemas. Problemas cardiovasculares, diabetes, hipertensión, todos están asociados a un consumo irrestricto de azúcar. ¿Y por qué es importante lo que dijiste también de la frecuencia? Porque ¿cuál es nuestra protección natural contra la enfermedad caries? La saliva. Y la saliva está preparada para defendernos siempre y cuando no tengamos más de 3, 4, 5 comidas diarias. En cambio, ahí es donde entra lo que dijiste del picoteo. La saliva no puede sola cuando el paciente está constantemente ingiriendo alimentos que hacen que baje el pH o que la boca se vuelva más ácida y eso predispone a la aparición de lesiones. Entonces, si la saliva
que es nuestra protección natural, no puede contener la aparición de las lesiones, entonces ahí comienzan los problemas. Entonces, básicamente eso, que el paciente controle la cantidad y la frecuencia de azúcar que consume en el día a día y que tenga hábitos de higiene adecuados. Súper. Doc, ¿en qué se diferencia la odontología tradicional que la mayoría de nosotros conocemos? Bueno, la mínima intervención hace énfasis, a diferencia de lo que hacía la odontología tradicional, en el análisis del riesgo del paciente. O sea, cuáles son las conductas del día a día del paciente que son perjudiciales para su salud. Entonces, básicamente, lo que hacemos cuando analizamos el riesgo de una persona es ver qué tantos factores protectores contra la caries tiene en su día a día y qué tantos factores predisponentes tiene en su día a día. Entonces, si en la conversación que yo tengo con el paciente me dice que en lugar de tener 4 comidas diarias, tiene 10 comidas diarias, que consume azúcar, 3 de esas 10 veces son alimentos azucarados o que contienen azúcar, que el cepillado se hace una vez al día o quizás a veces puede pasar un día sin cepillarse, tiene los dientes juntos, pero no utiliza hilo dental, no utiliza pastas con flúor. Todo esto son conceptos o factores predisponentes a la caries, por lo tanto yo considero que ese es un paciente de alto riesgo a tener lesiones si es que ya no las tiene. Y eso es muy importante porque a partir de esa evaluación yo puedo hacer un plan de tratamiento analizado. Hoy buscamos que la odontología esté hecha a medida de cada paciente y no meter a todos los pacientes en la misma bolsa. Yo no le puedo decir a todos los pacientes que vuelvan a sus controles cada 6 meses porque cada uno tiene un riesgo diferente. Si al paciente de alto riesgo yo lo veo cada 6 meses, es probable que cada vez que venga el paciente tenga una lesión nueva. Entonces, los pacientes que son de alto riesgo, considerados de alto riesgo, yo necesito verles con un intervalo más corto. En cambio, aquellos pacientes que están bien controlados, puedo verles inclusive una vez al año. Es suficiente para aquellos pacientes que ya están concientizados con respecto a su alimentación y con respecto a su higiene bucal. Esa es la gran diferencia. Y luego, lo que hablamos al comienzo de la evaluación de las lesiones cariosas. Hoy en día, el profesional tiene las herramientas necesarias como para saber si esa lesión que está detectando, en qué fase se encuentra, en qué fase se encuentra, y de acuerdo a qué fase se encuentra y al riesgo del paciente, tomar la mejor decisión siendo lo menos invasivo posible. Claro. Los pacientes de alto riesgo de caries. Y justo tocó un tema del flúor, que hay pacientes, muchísimos, aquí en Chile lo he llegado a ver mucho, y que hay un artículo científico que habla de que el flúor es perjudicial, por ejemplo, para las personas que o pueden generar problemas de la tiroides. He llegado a ver muchos pacientes que son antiflúor. Y Doc, he llegado a ver pacientes que, por ejemplo, me llevan a sus niños, que por supuesto, si la mamá no consume flúor, el niño tampoco, no consume pastas fluoradas. Y si tienen 20 dientes, 20 dientes con caries, doctor. Y son niños que tienen 2, 3 añitos. Sí, lastimosamente hay una campaña de satanización del flúor en redes sociales y en algunas páginas de internet que no están favoreciendo realmente lo que es la salud pública. Porque hoy en día, si vamos a la evidencia científica pura y dura, el único efecto negativo que está comprobado del flúor es la fluorosis dental, que son unas manchas que aparecen en los dientes permanentes si el paciente estuvo consumiendo durante su niñez altos contenidos de flúor de manera crónica. Sí. No controlada y Entonces, por exceso. no controlada con exceso y todos los días, y eso se da solamente en poblaciones que tienen altos contenidos de flúor en el agua de consumo. Entonces, la utilización del flúor de la manera en que la utilizamos nosotros, de manera local, o sea, de manera tópica en los dientes, ya sea con pastas dentales, ya sea con geles de flúor, ya sea con barnices de flúor o con espuma, las concentraciones que utilizamos en odontología son absolutamente seguras como para no tener efectos secundarios o efectos negativos y sí potenciar ese esfuerzo anticariogénico que estamos haciendo por medio de la higiene bucal y la restricción de azúcar. Entonces el flúor es un aliado sumamente importante para el control de la enfermedad. Entonces, si pudiésemos describir rápidamente qué factor protector podría considerar, por ejemplo, si yo soy una paciente, ¿qué factor protector le podríamos indicar al paciente para saber si lo tiene o no en su vida? Bueno, hay muchos factores que podemos analizar dentro del paciente para definir si es un paciente de bajo riesgo en este caso, o si queremos bajar el riesgo de un paciente de alto riesgo.
Muchas veces negligenciamos o pasamos por alto lo que habíamos hablado recién de la saliva. Hay pacientes que tienen, por alguna razón, un bajo flujo salival o una mala calidad de la saliva. Lastimosamente, Stephanie, hoy tenemos a una gran mayoría de la población deshidratada crónicamente. Si yo estoy deshidratado, no consumo agua de manera regular durante el día, mi producción de saliva va a ser baja. Y si hablamos de que la saliva es nuestra protección natural contra la enfermedad y no tenemos saliva, entonces estamos exponiendo los dientes a ser más propensos a tener la enfermedad. Sumado a esto, el paciente tiene poca saliva, el cepillado no es una prioridad dentro de su día a día porque todo el tiempo anda corriendo el paciente de aquí para allá con múltiples actividades y debido al nivel de estrés siempre elige alimentos calóricos o con alto contenido de azúcar, entonces tenemos el combo completo como para que se desarrolle la enfermedad. Y que el paciente entienda esto va a ser un gran cambio en su vida para que realmente logremos juntos el objetivo de la mínima intervención que llegue a la tercera edad sin necesidad de utilizar una prótesis completa. Doc, eso que acaba de decir, ¿qué piensa usted como profesional, doctor? ¿Por qué durante tantos años se trató la caries de una forma tan invasiva? Porque creíamos, Stephanie, que la caries era una enfermedad infecciosa y que las bacterias presentes en las lesiones que veíamos en la boca eran la causa de la enfermedad. Entonces, como que tenía sentido eliminarlas de manera mecánica y colocar un material que sustituya la parte del diente que fue destruida por la enfermedad y por nuestra acción con la turbina, con el torno, con la pieza de alta velocidad. Hoy el concepto es diferente. La caries es una enfermedad comportamental, depende de los hábitos del paciente y a partir de estos hábitos se genera un desequilibrio en estas bacterias que están presentes en la boca. Entonces yo puedo gastar los dientes y restaurarlos, pero si no hago nada con los hábitos, el paciente no hace nada con sus hábitos, entonces no vamos a poder definitivamente controlar la enfermedad. Lo que conversamos anteriormente. Allí, si pudiese describir rápidamente qué es el ciclo de la restauración. Sí, bueno, imagínate, Fanny, el paciente tiene 10 años. El paciente tiene 10 años y el profesional decide intervenir de manera operatoria, o sea, gastar el diente y hacer una restauración. ¿Cuánto dura una restauración en la boca de un niño o en la boca de una persona según la literatura científica? Dura 5 años. Lastimosamente, ese concepto de restauración definitiva en odontología no existe y lo usamos normalmente, como si fuera que eso va a durar para siempre y lastimosamente no es así. Entonces, si yo realizo una restauración en un niño de 10 años, a los 15 años voy a tener que hacerle una nueva restauración en ese diente y esa nueva restauración va a implicar mayor desgaste, debilitamiento de esa pieza dentaria. A los 20 años de nuevo, a los 25 años de nuevo, a los 30 años de nuevo, hasta que en un punto ya prácticamente no tengo dientes para desgastar y el diente se termina perdiendo. ¿Cuál es la gran tragedia de esto? La gran tragedia es cuando esa primera intervención no era necesaria, porque ahí desencadenamos lo que se llama el ciclo restaurador repetitivo. Constantemente estamos restaurando el mismo diente hasta que finalmente no tenemos diente para restaurar y terminamos perdiendo ese diente. El mismo concepto, otros autores lo denominan la espiral de la muerte del diente, porque es como una espiral que se va comiendo toda la estructura dentaria hasta que ya no queda nada. Entonces, siempre que tengamos alternativas a una restauración, recurramos a ellas antes de hacer una restauración como primera opción. Super doc. Entonces, ya saben, si eres un paciente y sabes que tienes una lesión de caries, no es que no tengamos que tratarla, sino que va a depender de cómo la clasifiquemos. Si son lesiones iniciales, es mejor trabajar, por supuesto, con tratamientos mínimamente invasivos para evitar este ciclo de restauración que nos acaba de comentar el doctor. Y claro, llega un momento que ya hay tanto tiempo que va evolucionando hasta que lamentablemente ya se pierde la pieza dental. ¿Es verdad que algunas caries o algunas caries pueden detenerse solas, doctor? Sí, lo que habíamos hablado al comienzo, si la lesión es una lesión inicial, por lo tanto todavía no se ha formado el hoyo, no se ha formado el agujero, no tenemos una cavidad, es factible de que si el paciente cambia sus hábitos de alimentación y de higiene, esa lesión se pueda inactivar, por lo tanto deje de avanzar. Yo siempre pienso y hago la analogía, como a ti te gusta hacer también, Stephanie, con tus pacientes, la analogía. El paciente que controla la enfermedad caries es como un alcohólico en recuperación. Siempre está la posibilidad de recidiva o que vuelva a estar enfermo.
Entonces yo puedo inactivar una lesión cambiando mis hábitos, pero eso no quiere decir que toda mi vida voy a mantener esos hábitos. Las personas cambian, sus hábitos cambian. Por eso es que son importantes los controles, para saber realmente si el paciente está controlado o no en esa etapa de su vida. Entonces ese análisis de riesgo del que hablábamos recién se debe hacer en cada cita de control. No es que yo le veo al paciente una vez, evalúo el riesgo y digo, bueno, este paciente va a ser de alto riesgo toda su vida o este paciente va a ser de bajo riesgo toda su vida, sino que cada vez que asiste al consultorio, hago esa evaluación con respecto a los factores protectores y a los factores predisponentes de la enfermedad y lo catalogo de alto riesgo o de bajo riesgo de acuerdo a ese momento, lo que estamos viendo en ese momento en que el paciente está acudiendo al consultorio. Súper. Un paciente, o sea, una lesión de caries podría detenerse sola y la pregunta que tenía siguiente, que la lesión se puede inactivar. Doc, ¿podemos explicar a estos pacientes qué significa una lesión de caries activa? ¿Cómo se podría ver? ¿Cómo ellos podrían saber si tengo una lesión activa o una lesión inactiva? Bueno, básicamente una lesión activa es una lesión que si no hacemos nada, tanto en el consultorio como el paciente con los hábitos en la casa, esa lesión va a seguir avanzando hasta la pérdida de ese diente. Es una lesión que está perdiendo minerales. Y una inactiva es exactamente lo contrario. Es una lesión que está detenida. Es como una cicatriz de algo que en el pasado fue una lesión activa. Yo diría que de las cosas más importantes que debe saber hoy un profesional es saber identificar si una lesión está activa o inactiva, porque muchas veces esa información depende de la decisión que vamos a tomar de si vamos a intervenir o no ese diente de manera invasiva. Entonces, es muy importante que los profesionales se formen en este aspecto, no solamente en saber detectar una lesión inicial, porque antiguamente, Stephanie, solamente buscábamos agujeros y hoy sabemos que cuando ya llegamos a ese estadio, estamos ante una lesión que está avanzada. Claro. Sin embargo, hoy tratamos de detectar las lesiones lo más temprano posible. Entonces, esa habilidad de detectar lesiones iniciales, más la habilidad de saber definir si está activa o inactiva, son las herramientas más importantes hoy para el odontólogo, para tener las herramientas necesarias para hacer un plan de tratamiento que realmente le haga bien al paciente, que esté a su favor, siendo lo menos invasivos posibles. Doc, si pudiésemos empezar a familiarizar o a expresar conceptos o palabras que un paciente pudiese asociar con tratamientos de mínima intervención, ¿cuáles podríamos nombrar como de como los más importantes, como para que el paciente dice, ah, eso existe? Sabes que mientras más se repite algo, el paciente lo va internalizando. ¿Qué tratamientos, Claro por que sí. ejemplo, esta decisión que dijo que uno como dentista, les podríamos nombrar, doctora? Bueno, ahí tenemos, ya hablando como profesionales, tenemos diversas áreas dentro de la odontología de mínima intervención. Los tratamientos no invasivos. Los tratamientos no invasivos tienen que ver con los hábitos del paciente justamente. El control de la dieta, el control del biofilm, que sería el cepillado del paciente, la evaluación de la saliva, exposición al flúor en la casa con las pastas dentales, que es importante también recordar ahí, Stephanie, que las pastas para que tengan un efecto anticariogénico deben tener por lo menos 1000 partes por millón de flúor. Eso es importante porque en el mercado se encuentran pastas sin flúor o con contenido menor a 1000 partes por millón que no tienen el efecto deseado. Entonces esas son intervenciones que son no invasivas. Luego tenemos las intervenciones microinvasivas que todavía no llegan a necesitar un desgaste, que son los famosos sellados dentales, que para que la gente entienda bien, especialmente en el sector de atrás donde tenemos las muelas, estos dientes tienen una forma que predispone mucho a la retención de alimento porque tienen caminitos, pocitos, zonas donde se retiene la comida incluso después del cepillado dental. Entonces el sellado básicamente, como su nombre indica, sella estas imperfecciones naturales que tiene el diente y lo hace mucho más fácil de limpiar. Entonces proporciona una superficie más lisa donde la comida no queda retenida y se mantiene resbalando y eso ayuda mucho en la prevención de una lesión de caries en ese diente donde se realizó el sellado. Y básicamente esos son los tratamientos que podemos considerar previos a empezar a hablar de un tratamiento mínimamente invasivo, que ahí sí ya entramos en tener que desgastar el diente y realizar una restauración, pero siempre respetando las estructuras dentarias. Que yo decida hacer una restauración
no quiere decir que voy a hacer un desgaste innecesario en el Excesivo. diente, sino que voy a respetar al máximo las estructuras. Súper, súper, Doc. Doc, bueno, quería preguntarle algo como odontopediatra. Básicamente es como para las mamás. He visto, o sea, muchos pacientes que piensan que el flúor no es correcto, ¿vale? Pero ¿hay alguna consideración que la mamá pueda tener de decir, mira, en este caso mi hijo debería utilizar una pasta dental sin flúor? ¿O usted como profesional en odontopediatría, bueno, con todo ese currículum tan grande que tiene, doctor, nos diría a esas mamás que siempre utilizar pastas dentales con flúor? Bueno, a nivel de salud pública, nosotros debemos llevar la bandera de la utilización. Todas las familias deberían utilizar pasta dental fluorada con al menos 1000 partes por millón. Esa yo creo que es una acción de salud pública sumamente importante y que todos sepan que no hay contraindicación alguna para ningún paciente de utilizar pastas dentales con estas concentraciones y en las cantidades que nosotros utilizamos. En las Entonces, ¿qué cantidades, muy pasa con? importante. Sí, entonces, no estamos hablando de comer un tubo de pasta dental diario, no dejar a, a con acceso irrestricto a los niños, a que tengan acceso, porque muchas veces a los niños les gusta el sabor de la pasta dental y entonces exageran con la cantidad de pasta dental que utilizan y la están tragando constantemente. En niños menores de 6 años especialmente, siempre el cepillado debe ser realizado bajo supervisión de los adultos para controlar la cantidad que estamos utilizando. Pero lo que vos dijiste, Stephanie, es una realidad con respecto a muchas familias que vienen con esa información de que el flúor es malo, no utilizan pastas fluoradas, no quieren que se realicen aplicaciones de flúor en el consultorio y muchas veces es difícil cambiar el chip que tienen esas personas implantados en su cabeza. O sea, ahí yo hago mucho énfasis en que si no tenemos la posibilidad por creencia, religión o lo que fuera de utilizar flúor en la casa o en el consultorio, debemos hacer mucho más énfasis en el control de la dieta del paciente. O sea, el paciente que no tiene acceso al flúor por ninguno de estos medios, entonces debe ser mucho más consciente con respecto a su alimentación, porque al no tener flúor se vuelve un paciente que es mucho más propenso a desarrollar la enfermedad. Súper. Doc, es complejo. A mí también me ha tocado y bueno, es difícil porque ya ahí entra en juego pues que toda familia tiene una ideología, una creencia. Claro, nosotros como profesionales y trabajamos basados en la evidencia científica, sabemos y hemos visto las consecuencias. A la larga, quizás esas familias que optan por no ocupar flúor, con el paso de los años van a entender lo que nosotros o la mayoría de los profesionales, por lo menos del área dental, deberíamos estar apegados al tema del flúor porque sabemos que es un aliado contra las lesiones de caries. Entonces creo que el mismo tiempo quizás nos va a ir dando los resultados que obviamente sabemos que van a ocurrir. Doctor, ¿qué pregunta debería hacerle un paciente a su dentista antes de poder aceptar un tratamiento dental? ¿Qué preguntas Yo considera creo usted? que Sí, yo creo que la pregunta más importante que un paciente le debe hacer hoy a su odontólogo cuando éste le informa que tiene una lesión y que debe ser intervenida es si todas las alternativas no invasivas fueron evaluadas antes de tomar esa decisión. Y que en el caso de que el colega defienda su posición, entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de hacer el tratamiento que está proponiendo? Yo creo que es muy importante que los pacientes empiecen también a tener conciencia de lo que está pasando en su boca y no aceptar directamente un plan de tratamiento sin estar seguros de que esa es la opción que más le favorece a largo plazo para mantener sus dientes en la boca. Súper. Como sería como empoderamiento. Bueno, no sé si es usted que dice que mínima intervención en el paciente, máxima, hay uno de los colegas de Bájale a la Fresa que dice máximo, como máximo aporte con respecto al tema de los pacientes, que se empoderen y que sepan que, porque al final, y como yo les digo, ustedes son los jefes, nosotros podemos plantearle un plan de tratamiento y a ustedes está en tomar la decisión o no. Doc, hoy se habla de que las caries es una enfermedad comportamental. ¿Cuáles son los hábitos, bueno, que ya lo hemos conversado harto en este podcast, que el paciente van a definir si un paciente puede o no, o va o no a tener caries? Bueno, hablamos de alimentación e higiene, Stephanie, y parece muy sencillo, pero si así lo fuera, no tendríamos los números con respecto a la enfermedad que tenemos hoy en día. En varios trabajos científicos, la caries fue catalogada como la enfermedad más frecuente en el mundo
Y esto se da por dos problemas. Porque si hay algo difícil hoy en día es cambiar los hábitos de una persona. Somos seres de rutina y todo lo que salga de nuestra rutina nos cuesta mucho. Y el otro problema es que no se les forma a los profesionales en odontología sobre cómo ayudar a las personas a cambiar esos hábitos que la enfermaron. Imagínate que solo nos enseñan a trabajar con dientes. A ser Yo operarios. siempre hablo del síndrome, yo siempre hablo del síndrome del mejor alumno en mis clases. Porque todos tenemos un colega de profesión que estudió con nosotros que tenía 10, 10, 10 durante toda la carrera y cuando fue a su consultorio no tuvo el mismo éxito que uno esperaba que tenga de acuerdo a su rendimiento académico. Y eso generalmente ocurre porque ese colega que tuvo 10 durante toda la universidad solamente se dedicó a dientes y a libros. Y cuando se fue a su consultorio y empezó a trabajar, entonces se dio cuenta de que lo que llegaban al consultorio eran personas y nunca desarrolló esa habilidad para interactuar con las personas. No tuvo vida social prácticamente durante toda la universidad y eso le limitó mucho el momento de comunicarse con sus pacientes, porque al final de cuentas nosotros en odontología no tratamos dientes, tratamos con personas que tienen dientes. Entonces es muy importante desarrollar esa habilidad de interacción social y de mejorar nuestra comunicación, porque muchas veces veo colegas que son extremadamente capaces, pero que hablan con un lenguaje muy Súper técnico a técnico. sus pacientes. Y entonces no llega el mensaje de la manera que tenía que llegar y no logramos causar el impacto que deberíamos con respecto a cuáles son los aspectos que debemos cambiar en el día a día. Porque una cosa es lo que hacemos en el consultorio, pero si el paciente no cambia su día a día, indefectiblemente va a seguir enfermo y no vamos a estar haciendo bien nuestro trabajo. Doc, me encantó eso que dijo, no tratamos dientes, tratamos personas con dientes. El tema de la calidez, el poder que tenemos nosotros, o sea, como profesionales en el área dental, yo lo he podido ver por carne propia, por mi práctica, que todos mis pacientes, yo cuando hago limpiezas tengo como protocolo, o sea, explicarles a ellos técnica de cepillado. Y si le puedo decir, 99% de los pacientes me dicen, nunca me han enseñado a cepillar. Entonces, yo les digo siempre, bueno, no es falta o sea, no no es falta de conocimiento, es ignorancia. Si nadie nunca te ha enseñado cómo cepillarte, por supuesto que no vas a saber. Y el atacar que nosotros como profesionales, lo que comentaba, Doc, que no trabajamos con una máquina, no trabajamos con robots, que trabajamos con personas que tienen sentimientos, que tienen un raciocinio, que uno logre que el paciente pueda entender lo más importante, que es prevenir, cómo realizarlo y darle las herramientas, todos lo reciben creo que con los brazos abiertos. Entonces ahí es como un llamado también al tema de, porque yo realmente en ninguna parte de mis cátedras, de todo lo que vi, nunca me hablaron de esto. Básicamente creo que uno lo va desarrollando con el tiempo, por la personalidad, por las cosas que uno hace. Yo creo que la más importante, Doc, es que muchas veces pensamos que al paciente hay que hablarles con palabras grandes. Al contrario, eso los confunde más, no entienden, sino como hacerle entender de forma sencilla cómo podemos prevenir estas enfermedades que son tan comunes y que están a la orden del día y que realmente con herramientas sencillas se pueden manejar. Bueno, Doc, realmente esto ha sido... Tengo toda esta hoja llena, yo creo que por aquí podemos pasar 10 horas hablando. Bueno, doctor, de verdad que es un placer. Yo siento que lo conozco porque lo veo siempre y lo sigo desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, muchísimas gracias. Estoy seguro que esto se va a volver a repetir, quizás en el episodio 300, no sabemos. De verdad que muchas gracias por la disposición y espero que, bueno, que sea muy fructífero para todos los pacientes.